bits, ¿de acuerdo? Es un tipo SAR, entonces implica capacitancias y implica resistencias internas y eso va a afectar por medio de mi resistencia externa equivalente. Mientras menor sea mi resistencia externa equivalente, mayor va a ser menor debe ser mi tiempo de muestreo, entonces, por lo tanto puedo alcanzar mayores frecuencias en mi ADC. Muy bien. Entonces aquí me dice una pequeña introducción, aquí voy a pasarme rápidamente algunas cositas, pero lo más importante es que puede haber una máxima conversión de 200 kilomuestras por segundo, o sea 200 kilohertz, es su máxima conversión. Recuerden, este tiempo se obtiene por medio de mi tiempo de conversión, mi tiempo de muestreo y mi tiempo de encendido. Con estos tres parámetros, estas tres sumas de parámetros, se obtiene mi máxima frecuencia de muestreo obtenida. ¿De acuerdo? Es un ADC de 10 bits. Tiene periodos programables de muestreo. Entonces, solamente tiene 4 periodos programables por 4, por 8, por 16, 64 periodos por el reloj interno. Entonces, con eso se programa. Se puede inicializar la conversión por medio del timer A. Eso lo vamos a ver en videos posteriores. En este video el ejemplo se va a hacer por medio de software, por medio de un bit de un registro del ADC. Tiene un voltaje interno de referencia, ya sea de 1.5 volts o 2.5 volts. Tiene se puede seleccionar voltaje interno o externo de referencia. En este caso no vamos a utilizar ninguno de los dos, vamos a utilizar el voltaje de alimentación propio del microcontrolador. Tiene hasta 8 entradas del ADC, como les decía, desde el A0 al A7, o sea, es decir, desde P10 hasta P17. Tiene un canal de conversión de temperatura interno. Esto es para nosotros monitorear la temperatura del microcontrolador y saber que estaba en perfectas condiciones o trabajando correctamente. Se puede seleccionar qué fuente de reloj va a controlar el ADC. En este caso veíamos que existe una fuente interna del ADC SLK, que es uno de 6.3 MHz aproximadamente, máximo 3.7 MHz mínimo. Se puede indicar los 16 MHz internos de la configuración del SMSLK o el MSLK o una configuración externa por medio del ACLK. Se puede convertir un solo canal una sola vez, un canal repetidas veces, una secuencia de canales una sola vez, una secuencia de canales repetidamente. ¿De acuerdo? En este caso, este ejemplo, vamos a poner un solo canal una sola vez. ¿Ok? El ADC puede apagarse o poner en power down diferentes. Hay uno que enciende todo el módulo completo con sus referencias, su reloj, etcétera, y hay otro que solamente apaga su reloj para no consumir su potencia de su reloj, ¿de acuerdo? Uno es el ENC, el ENC, el bit de encendido. El otro es el ADC ON, que es el bit de prendido, yo creo. Bueno, encendido, prendido es lo mismo, pero bueno, son dos puntos diferentes. El ON es para el reloj solamente y el ENC es para todo el sistema, para todo el módulo. Y algo importantísimo, y creo que casi nadie lo utiliza, es que tiene un mini DMA. DMA es un Direct Memory Access, no es como tal un DMA, pero se utiliza para transferir los datos que yo estoy convirtiendo hacia alguna posición de memoria del MSP, sin intervención ni de interrupciones ni de CPU. Entonces es algo muy interesante. Se utiliza más que nada cuando yo quiero utilizar un canal repetidamente. Bueno, para los 4 puntos yo lo puedo utilizar sin ningún problema, pero siento que es más útil cuando yo quiero convertir una secuencia de canales o una secuencia repetida de canales, bueno, repetidamente, o un canal repetidamente. Esto es para que le dejemos espacio y no esté entrando la interrupción cada cierto tiempo determinado y lo esté haciendo automáticamente el guardado de información. Bueno, pero también se puede implementar cuando es solamente una vez, sin ningún problema. En este programa, en este video no lo voy a utilizar, pero en videos posteriores vamos a ver una pequeña implementación de esta funcionalidad. Muy bien, después sigue su diagrama más o menos de bloques,
Se llama de bloques. Aquí se ve un poco complejo cómo es que está o cómo está aquí pues distribuido, ¿no? Pero realmente no es tan difícil. Primeramente, el módulo principal es este. Este es el módulo principal que nosotros vamos o que conforma el ADC. El ADC es un muestreo y es una conversión. Son los dos puntos importantísimos del ADC, el muestreo y la conversión por medio de un reloj. ¿De acuerdo? El reloj es el que va a indicar cada cierto tiempo cuál es el muestreo y cómo va a convertir cada cierto tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es realmente el módulo que tiene cualquier ADC. Lo demás, lo que está tanto arriba como abajo, son cosas implementadas propias del microcontrolador. Bien, aquí lo que nos indica este diagrama es lo siguiente. Tenemos un multiplexor que nos indica qué entrada va a convertir y va a muestrear. ¿De acuerdo? Esta entrada que va a convertir o va a muestrear se va a elegir por medio de este bit que está en uno de los registros del ADC que se llama IN o canal de entrada, in channel, el canal de entrada X, ¿de acuerdo? Entonces es de 4 bits, por lo tanto podemos elegir hasta 16 entradas. Nuestro micro no tiene estas entradas, solamente tiene del A0 al A7 y estas que son internas del microprocesador. Entonces, pero se pueden utilizar hasta 16 combinaciones. Se puede elegir cuál es la secuencia de conversión, si solamente va a ser un canal, si van a ser el canal repetidamente, o van a ser varios canales o varios canales repetidamente. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que indicar por medio del canal de entrada con cuál voy a iniciar o cuál va a ser mi canal que voy a convertir. Ok, esto entra directamente al muestreo y la referencia de voltajes es o ya sea el GND del microcontrolador o un voltaje externo negativo, ¿de acuerdo? Y mi voltaje máximo, perdón, positivo, se puede tener 4 entradas. Ya sea mi voltaje de alimentación del microcontrolador, que es el que vamos a utilizar nosotros, el 0,1 y el 1,1, que es el voltaje de referencia externo, por medio de ref out y ese ref 1, entonces pues son esos dos, o perdón, es el interno este es el interno, discúlpenme, y el 1,0 que sería el externo, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo indicarle eso, yo le puedo decir, bueno, si es 0,0 va a ser el voltaje 3.3 volts, 3 volts, 3.6 volts, dependiendo de cómo está alimentado mi microcontrolador. 0,1 o 1,1 va a ser VRF, que va a ser 1.5 volts, o va a ser 2.5 volts, y el voltaje externo, que puede ser hasta 3.3 volts, ¿de acuerdo? Entonces cualquiera de estos tres me van a alimentar van a hacer mi referencia positiva de voltaje en mi conversión. Bien, ahora, eso se elige por medio de SRF0 y SRF1. Bien, hay este pequeño punto que está aquí, que es el módulo de referencia. Este módulo de referencia me indica si voy a utilizar la referencia interna. Obviamente entra los 3.3 volts de mi microcontrolador. Elijo, y este voltaje de referencia interna obviamente es muy preciso. Recordemos que es lento, 30 microsegundos para aprenderlo. Puede elegir entre 1.5 volts o 2.5 volts por medio de este bit de 2.5 volts. Aquí prendemos, si nosotros le ponemos ref on, entonces nosotros prendemos esta referencia, y después de aquí le indicamos si nuestro buffer siempre va a estar activo o no va a estar activo siempre. Okay. Este buffer o esto que está aquí, que estoy mostrando en pantalla, es el que tarda 2 microsegundos en prenderse si no está haciendo ninguna conversión. Entonces, si yo le pongo ref boost, siempre va a estar activo, entonces ese tiempo de 2 microsegundos no se va a perder. Y si le pongo si no está activo, entonces cada vez que yo vaya a convertir, se va a prender y ocupo 2 microsegundos más de muestreo. ¿De acuerdo? Bien, entonces esto es la parte de mi voltaje, espero haya quedado claro. Mi reloj, como les decía, puede ser la AC10OSC. La AC10OSC es de aproximadamente de 3.7 MHz a 6.3 MHz,
que es el adecuado, el que se recomienda. Si no quieren utilizar este, pueden usar el ACLK, el MSLK, SMSLK. Estos dos hemos estado trabajando a 16 MHz. Y aquí hay un divisor, ¿no? Si nosotros vemos que la elección de mi reloj con el tiempo de muestreo y el tiempo de encendido de mi módulo es mayor a 200 kHz, entonces yo puedo dividir un poco mi reloj para yo acoplarme a que mi máximo muestreo sea de 200 kHz, que es el permitido en este microcontrolador, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces me da un bit de ocupado cuando está haciendo una conversión, y lo que está aquí abajo es lo que sería el valor donde se va a guardar, o donde se va a guardar mis valores convertidos, y quién va a inicializar mi conversión. Mi conversión lo va a inicializar ya sea un bit en software, que es que vamos a utilizar en este programa, ya sea el timer A1, el timer A0 o el timer A2. En este caso este micro no tiene timer A2, entonces no lo va a utilizar. Creo que aquí indica que no es aplicable. Entonces timer A2 no es aplicable, pero podemos utilizar el timer A1, timer A0, y podemos ponerlo por medio de software, ¿de acuerdo? Eso se elige por medio de esta combinación de bits, de SHS. Si está sincronizado, entonces si se enciende la conversión, el ENC, es eso. Si nosotros utilizamos el ADC10SC, el ENC puede mantenerse prendido el periférico sin ningún problema. Si yo utilizo TA1 y TA0 como triggers, yo tengo que reiniciar el encendido cada vez que yo inicie una conversión, ¿de acuerdo? Es algo importante. Aquí me implica si la señal se va a invertir, aquí la señal invertida, y de cuánto va a ser mi sampleo en mi sample and hold, en mi módulo de sampleo, ¿de acuerdo? Ya sea 4, 8, 16, 64 ciclos, dependiendo de mi ciclo de mi reloj que está aquí. Bien, perfecto. Después de que yo ya tengo la conversión, va a entrar o se va a guardar a mi ADC10MEM. Cada vez que yo haga una conversión en mi módulo de ADC, que sería lo va a guardar en el ADC10MEM. Si yo hago una sola conversión de un solo canal, bueno, aunque sean varios canales, cada vez que yo tenga una conversión va a haber una interrupción, ¿de acuerdo? Entonces, esta interrupción me va a permitir a mí guardar el valor de mi ADC-MEM. Si yo convierto más de un canal, es decir, una secuencia de canales, esto implica que yo en mi interrupción tengo que tener un índice que me va a indicar en qué canal estoy convirtiendo. Bien, entonces es más complejo, ¿no? Mantener este valor o leer este valor con varios canales de conversión. Entonces por eso se implementa esta Data Transfer Controller, como les indicaba, es un pequeño DMA, podría decirse así, una transferencia entre memorias. Entonces lo que va a hacer es que el ADC10MEM lo va a transferir directamente a una localidad de RAM o en flash o al periférico que yo desee, ¿de acuerdo? Entonces eso lo hace automáticamente si nosotros configuramos el Data Transfer Controller. Les indico, esto es muy utilizado en los 4 modos de operación, pero creo que es más útil cuando hacemos una secuencia de canales a convertir. Bien, por último, las entradas multiplexadas, se puede leer la señal de referencia, se puede leer el voltaje de inicio, perdón, de alimentación del microcontrolador. Creo que es el sensor de temperatura, si no mal recuerdo, este es el sensor de temperatura. Y también puedo leer la referencia externa o la referencia interna, dependiendo de estos dos bits, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces con esto yo ya tengo, o ya sé cómo funciona mi ADC, más o menos en el diagrama a bloques. Entonces espero se entienda un poco más cómo va a ser la conversión y qué bits tengo que yo modificar para empezar a trabajar mi ADC. Después de esto me indica cuál es el valor de mi ADC dependiendo de mis voltajes de referencia máximo y mínimo, de 10 bits, por eso es de 1023, la selección de mi reloj, SMSLK, MSLK, CLK o ADC10LK, que es el que vamos a utilizar nosotros, cómo se multiplexan estas entradas, que sería aquí las resistencias que hemos visto un poco,
cómo seleccionamos el puerto que se va a vincular a un periférico de ADC o a un pin de ADC, entonces por medio del ADC10AE0, con este yo le indico cuál es el bit o qué bits van a estar vinculados al ADC, el voltaje de referencia, esto ya no lo voy a explicar ahorita a conciencia porque lo vamos a ver en otros videos, pero es el que prende la referencia interna, que puede ser de 1.5 volts, 2.5 volts, y que tarda 30 microsegundos en prenderse. Aquí me indica cómo es que se prende, cómo es que se apaga, cuándo ocupa tiempo de encendido después de una conversión, y etcétera. También me indica cuáles las conversiones que yo puedo utilizar por medio de software, por medio de este bit, ADC10SC, o por medio de los timers. Este punto no voy a utilizar otra timer, no hemos visto timers, que es un punto importante que hay que ver. Yo voy a utilizar el por medio de software, el tiempo que necesita de muestreo, en este caso son los 13 ciclos de la conversión por mi reloj, más mi tiempo de muestreo, que puede ser de 4, 8, 16 o 64 ciclos de mi reloj, y el tiempo de sincronía, ¿de acuerdo? Entonces este tiempo de sincronía pues es cuando se prende el ADC, cuando se prende el buffer, etcétera. Todo ese tiempo es el necesario para que se le va a sumar al muestreo y a la conversión. Ok, estos tiempos de consideraciones de tiempos es el que ya lo vimos hace un momento, que es el que me indica cuál es mi tiempo de muestreo que yo tengo que configurar para que tenga una conversión correcta en mi ADC. Bien, esto es una serie de operaciones, los modos de conversión, un solo canal una sola vez, que es el que va a utilizar este ejemplo, una secuencia de canales, repetir un solo canal y repetir una secuencia de canales. ¿Ok? Aquí te maneja su diagrama, su máquina de estado de cada uno de estos modos de operación. Nosotros vamos a utilizar ¿de acuerdo? Entonces es muy sencillito, simplemente se prende el ADC, mientras no esté encendido el ADC se mantiene aquí, se prende el ADC con el ENC, ya al momento que se prende el ADC con el ENC, se checa cuál es el canal de entrada que se eligió, después de esto se espera a que haya un trigger, es decir, en este caso por medio de software, por medio del bit de Start Conversion del SC, que sería entonces empieza la conversión, se muestrea y se convierte, bueno, se muestrea primero, después se convierte. Si en cualquier punto se apaga el ENC, bueno, si el ENC es igual a 0 en cualquier momento, se sale del ciclo y empieza otra vez en este punto, ¿de acuerdo? Entonces, mientras no se apague el ENC, mientras el ENC esté en 1, va a esperar el trigger. Después de que el trigger está aquí, toma su tiempo de muestreo, después su tiempo de conversión, y al final de cuentas se manda a la ADC10ME, y después de la ADC10ME se pone una bandera de interrupción para nosotros poder leer el ADC10ME, ¿de acuerdo? Es una máquina de estado muy sencillita, entonces esta es la que se va a aplicar después de que se guarda el valor en ADC10ME, regresa a su estado inicial. Perfecto, con esto tenemos por el momento la secuencia de canales, no los vamos a ver en este momento, tampoco los repetidos, entonces nos pasamos hasta, tampoco vamos a ver el ADC10 Data Transfer Controller, que es el que les digo que es como un pequeño DMA interno del ADC, tampoco lo voy a explicar en esta ocasión. Y al final de cuentas tenemos los registros, ¿de acuerdo? Vamos a ver, bueno, el de temperatura tampoco lo voy a explicar en esta ocasión porque sí tiene unas consideraciones muy específicas. Perfecto. Y las interrupciones, bueno, la interrupción es cuando cada conversión o cuando el bloque de conversión está aplicado, cuando termina de convertir toda la secuencia, ¿de acuerdo? Bien, entonces sus registros son muy sencillos, realmente, son muy poquitos. En este caso es el ADC10STL 0, que me indica qué voltajes de referencia voy a tomar en cuenta, referencias de mi conversión. Puede ser el voltaje de referencia interno, puede ser el voltaje de referencia externo,
puede ser mi voltaje de alimentación del microcontrolador, o puede ser mi voltaje buffer, con el buffer que les indico que tarda 2 microsegundos en prenderse de mi voltaje externo, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces también me indica cuánto va a ser mi tiempo de muestreo y retención, en este caso 4, 8, 16, 64 ciclos de mi reloj. Cuál es el buffer de referencia soportado, o sea, qué velocidad va a estar, 200 kHz o 50 kHz aproximadamente. No lo vamos a utilizar en este punto porque no vamos a utilizar voltaje de referencia. Si nuestro voltaje de referencia está activo o está inactivo, si RedBurst está bufeado continuamente o solamente cuando sale una conversión, es el que tarda 2 microsegundos en activarse. El MSC indica si el muestreo, cuando es repetidas veces, se va a hacer si detecta el primer pulso de trigger, inmediatamente cuando pueda hacer otra conversión lo va a hacer. Y si está en 1 en 0 es cuando, en 1 es cuando detecta el trigger, empieza y después lo hace automáticamente lo más rápido posible. Mientras que el 0 se espera que el trigger se dispare por ciclo, es decir, si estamos utilizando el timer para disparar el ADC, se espera que se dispare el timer y no hace ninguna conversión hasta que vuelva a suceder el evento del timer. En 1 solamente sucede una vez el timer y automáticamente va a estar convirtiendo lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Aquí mi ref 2-5 indica si es que está activa mi referencia interna, si va a ser de 2.5 o de 1.5 volts. Aquí ref on es el que me indica si se va a prender mi referencia. AC10 on indica si mi ADC va a estar prendido, que es el punto inicial. Y ADC10IE indica si va a estar mis interrupciones habilitadas. En este caso yo sí tengo mis interrupciones habilitadas, yo sí lo voy a utilizar. ADC10IFG me indica si mi interrupción está pendiente. Habilita toda mi ADC. Este bit debe estar en 0 cuando yo estoy configurando mi ADC. Si está en 1 no se puede configurar muchos parámetros del ADC. Y mi ADC DSSC de Start Conversion es el que voy a utilizar para estar convirtiendo cada una de mis muestras, ¿de acuerdo? En AS10TL1 lo que me indica es en cuál entrada va a iniciar la conversión, o si es solo un solo canal, qué canal va a convertir, ¿ok? Entonces aquí yo le elijo el canal que yo quiera convertir, ya sea el A0 hasta el A7 o algunas otras internas que están por aquí. Este es el sensor interno de temperatura, ahorita no lo vamos a ver, pero los que vamos a ver hasta el momento es del A0 al A7. Me indica cuál es mi fuente del trigger, ya sea por software, por mi bit de SC, por mi timer A1, mi timer A0 o mi timer A2. Este no está implementado en este microcontrolador, entonces solamente podemos implementar estos tres. Perfecto. Si mi conversión va a ser por medio de sin signo o con signo, en 0 sería sin signo, mi valor máximo es 0 y mi valor mínimo sería, perdón, mi valor mínimo es 0 y mi valor máximo es 1023. Y con complemento a 2 implicaría ya una conversión ahí con signo. Lo único que hace es recorrer mi valor 6 posiciones para que mi valor máximo o mi bit de mayor peso o más significativo esté en el bit 16 de mi registro. Indica si mi señal de trigger está invertida o no, y si mi reloj va a haber una división de mi reloj, ¿de acuerdo? También me indica qué reloj voy yo a elegir para mi ADC. También me indica con concept X qué tipo o qué modo de ADC voy a trabajar. Y si mi ADC está ocupado, es con el ADC10 DUSI, ¿de acuerdo? El ADC10 AE0 es el que me indica si algún pin va a ser tratado como ADC o va a estar vinculado al periférico de ADC. Está desde el bit 0 hasta el bit 7. Entonces aquí yo puedo habilitar mis pines como entrada del ADC sin ningún problema. Pero con este registro viene
obviamente vinculado estos bits, mi bit de entrada, el canal de entrada. Entonces aquí también tengo que seleccionar cuál bit quiero, ¿no? Entonces este junto con este deben estar como en armonía. El ADC10AE1 es solamente cuando mi micro tenga más de 8 entradas físicas para el ADC. En este caso este micro no lo tiene, entonces este no se utiliza. El ADC10MEM es el que va a guardar el resultado. Aquí, como les decía, si es sin signo, simplemente lo guarda en los bits de menor peso, desde el bit 0 hasta el bit 9, que son los 10 bits, de 0 a 1023, valor máximo. Y cuando es complemento a 2, es decir, con valor con signo, pues ya no va a ser de 0 a 1023. Ahorita no tengo el dato correcto, la conversión correcta de valor, pero se hace un desplazamiento hasta que dan los de mayor peso, los 10 bits. ¿De acuerdo? Entonces, cuando este bit esté en 1, indicará que es negativo, y cuando esté en 0, indicará que es positivo. Entonces, el valor máximo es la mitad de los valores, y el valor mínimo es la mitad de los valores hacia arriba. ¿De acuerdo? Bueno, y el Data Transfer Control, ahorita no lo vamos a ver, es muy importante, este video es sumamente necesario hacerlo cuando haya oportunidad, porque sabiendo utilizar este módulo o esta funcionalidad del ADC, vamos a sacarle un mayor provecho al ADC. ¿De acuerdo? Entonces ADC10, DTC0, DTC1 y SA no son utilizados, ¿de acuerdo? Hasta este momento. Bien, con esto queda terminada la teoría del ADC.